Bien, en primer lugar vamos a trabajar con la relación entre las políticas públicas y las políticas educativas, ¿no? Entendiendo que aquí una cuestión general que tiene las políticas educativas es que es su relación con la construcción del derecho a la educación. Entendido como, por un lado, las potestades que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, y por otra parte, las responsabilidades y las obligaciones que tiene el Estado ligadas con la enseñanza que sea de calidad, gratuita, pública, incluyente. Me parece que aquí hay una cuestión relevante que tiene que ver con el sentido específico que quiere el término obligatoriedad y cómo este sentido luego construye ciertas formas de entender la realidad y despliega determinadas prácticas digamos, experiencias en los contextos, en los diferentes contextos educativos. Por ejemplo, podemos pensar el sentido que adquirió el término de obligatoriedad a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional que instruyó la obligatoriedad de la escuela ciudadana de la escuela secundaria para toda la ciudadanía. Algunos estudios ahí lo que trabajan tiene que ver con que muchas veces la obligatoriedad fue comprendida de la manera en que se la entendía en el siglo XIX cuando se sancionaron las leyes de obligatoriedad de nivel primario, en donde la obligación asistía más bien al sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto era quien estaba obligado de asistir a la escuela. En cambio, en esta perspectiva articulada con la idea de derecho, la obligación, podemos decir, el derecho es quien asiste a la ciudadanía a recibir la educación secundaria y es el Estado el que tiene la obligación de construir las condiciones para que eso suceda. La cuestión es que cuando uno dice es el Estado quien tiene que construir esas condiciones, ahí en realidad está condensado una realidad sumamente compleja, donde, digamos, intervienen en principio las diferentes escalas del sistema educativo, ¿no? La escala nacional, las diferentes jurisdicciones y en cada una de ellas las diferentes instituciones educativas y a la vez diferentes dimensiones, cómo es la infraestructura, cómo son las dimensiones vinculadas a las políticas curriculares, cómo tienen que ver con las políticas estudiantiles, cómo hacen a la construcción de diferentes regímenes académicos, a formas en que en cada escuela se despliegan diferentes estrategias de enseñanza, cómo se construye la autoridad docente, cómo se construyen determinados modos de convivencia dentro de la escena escolar, entre otras dimensiones posibles, ¿no? Es decir, esta idea de pensar que la política educativa como una política pública supone la construcción de un derecho, también implicó en los últimos tiempos una resignificación de lo que significa que la escuela secundaria es obligatoria, ¿no? Y supuso un debate al interior del sistema educativo sobre de qué modo la escuela secundaria debía de variar para hacer efectivo ese derecho. Es una discusión que de alguna manera ha sido distinta, aunque respecto a la escuela primaria, aunque desde ya, no solamente porque hay una cuestión contextual distinta, sino porque también el sentido de la obligatoriedad que, que, que prescribió estas políticas desde la mirada estatal ha sido distinta. Em, Siguiendo con esta mirada respecto a las políticas educativas como políticas públicas, es posible trabajarlas desde perspectivas distintas. Bien, algunas perspectivas asumen que las políticas públicas son todo lo que el Estado produce a nivel de legislación, ¿no? Digamos, cuando hablamos de legislación, me refiero a lo que es la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las diferentes leyes nacionales y provinciales, las resoluciones que establece a nivel nacional el Consejo Federal de Educación, como también las resoluciones provinciales y los programas educativos a escala nacional y provincial, ¿no? Digamos, una batería de normativas muy grandes y la política pública serían cómo esas normativas buscan responder a demandas existentes en el ámbito educativo o en la sociedad.
Ahí hay una cuestión a alertar respecto a esta mirada. Porque ahí hay un supuesto escondido. Este supuesto es que la política es una variable independiente que actúa por sobre la sociedad, sobre los problemas educativos, culturales, económicos de un país. Y parecería que la política, digamos, solo arbitra esas problemáticas sin sin formar parte de ella, ¿no? Ahí hay una cuestión, podríamos darle una vuelta de tuerca para pensarlo de una manera más compleja, ya que la política también es parte de la sociedad y no es una variable independiente que la pueda regular de una manera total. En ese sentido, hay otras perspectivas que que entienden que las políticas, en todo caso, justamente forman parte de estas variables dependientes, y entonces se las estudia reconociendo que tiene aspectos intrínsecos que se expresan a un determinado ritmo, a través de ciertos instrumentos, en donde intervienen determinados actores, intereses, hay diferentes racionalidades que se ponen en juego, ¿no? Entonces, ahí estamos más bien trabajando con una mirada en donde las problemáticas sociales son procesadas por las políticas que dan respuestas, y esas respuestas se dan en función de los actores que toman las decisiones y desde los discursos desde los cuales estos actores entienden e intervienen en la realidad. Es decir, hay algo ahí más contextual y más relacional para entender ese juego entre el accionar de las políticas y el terreno en el cual intervienen, intentan regular, intentan modificar. Además, desde esta mirada, lo que se desprende es que es una mirada más bien situada en un contexto específico, ¿no? Eh, Me parece que ahí es interesante esta cuestión para pensar cómo es el trabajo que iremos haciendo a lo largo de la materia, en particular en las unidades a partir de la unidad 2, en donde veremos algo de esto para pensar la legislación, ¿no? Educativa en nuestro país, la actual y la que se ha generado en otros no, momentos históricos. Y fundamentalmente ahí es imposible entender esa legislación si no entendemos los contextos bajo los cuales fue producida. Y entender también los emergentes que ocurrían en determinados contextos que generaban las condiciones para que esa legislación se produzca y generaban determinadas problemáticas educativas, que en definitiva era la que la legislación intentaba regular de alguna manera. Em, Siguiendo con esta introducción acerca de la política educativa como política pública, también quiero agregar que hay algunas miradas que lo que entienden es que las políticas públicas buscan resolver problemas, ¿sí? En cambio, hay otras que tratan de decir, bueno, van más allá de la resolución puntual de un problema, ¿sí? Y tiene que ver con cuando las políticas públicas, cuando las políticas educativas son políticas públicas, es recién cuando adoptan ciertas regularidades y cuando siguen cierta orientación general más allá de una cuestión coyuntural, ¿no? En ese sentido, podríamos preguntarnos, qué tanto el programa que iremos analizando a lo largo de la clase es una política pública o no lo es, ¿no? Digamos, es una política que surgió para, de alguna manera, regular algo de la continuidad de las trayectorias educativas durante el confinamiento, buscando lograr cierta continuidad en aquellas personas que tenían problemas de conectividad y poder llevar docentes en formación a los hogares para seguir estableciendo el vínculo entre los estudiantes y las escuelas. Ahí hay una emergente de la realidad que pone esta política en funcionamiento, em, y ese contexto que visibilizó esta problemática respecto a las trayectorias y respecto a la vinculación entre estudiantes y escuelas, que no era una problemática inexistente, al contrario, digamos, hay mucha producción académica al respecto de esto previo a la pandemia, pero que la pandemia por su nivel de masividad, de irrupción, de configurar algo totalmente inesperado,
puso en vista de otra manera, ¿no? Fue resignificada esta idea de la continuidad pedagógica, que podríamos decir, por ejemplo, para la escuela secundaria, desde que existe la escuela secundaria, hay una discusión ahí sobre cómo la política puede mantener una continuidad, incluso podemos decir, desde que han empezado a haber en diferentes provincias de nuestro país legislación sobre la obligatoriedad de la escuela secundaria, la continuidad de los estudios y la formación de calidad durante la trayectoria en la escuela secundaria ha sido un problema, pero la pandemia, podemos decir, lo inauguró de otra forma. Y ahí entonces abrió una política de asistencia a estas personas en el sentido de poder continuar, que puedan continuar con ciertos vínculos, y la pregunta que nos queda abierta es, ¿será o no eso una política pública? Bien, vamos a ir avanzando en el siguiente módulo de esta clase, que tiene que ver con la teoría política de Chantal Mouffe.